Por supuesto, nosotros vamos a votar a favor de esta reforma que tiene dos grandes vertientes. Por un lado, es correcto que nunca más el salario de las personas, el salario mínimo, aumente por debajo de la inflación. Y segundo, que ningún docente, ningún policía, ninguna enfermera, enfermero, doctora o doctor gane menos que el salario promedio registrado ante el Seguro Social, que hoy ronda los 17,000 pesos. Habiendo anunciado nuestro voto a favor, quiero compartir con ustedes tres reflexiones muy puntuales. La primera, pedirle a las compañeras y a los compañeros del oficialismo que no nos metan a todos y a todas en la misma canasta. Porque hace 10 años, en 2014, al interior del Partido Acción Nacional, tuvimos un debate muy intenso donde efectivamente una parte sostenía que aumentar el salario mínimo sería inflacionario, pero otros integrantes de Acción Nacional nos oponíamos a esa interpretación y ganamos la batalla al grado de que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para presentar una consulta popular que hiciera realidad un aumento del salario mínimo para que verdaderamente el salario mínimo fuera un salario digno. Lo que hace 10 años sosteníamos en esa consulta popular y que hoy reiteramos es que el salario mínimo tiene que alcanzar para que una familia viva con dignidad. O dicho en otras palabras, un salario mínimo tiene que alcanzar para que una familia viva fuera de la pobreza. ¿Cuánto dinero necesita una persona para vivir fuera de la pobreza? Nos lo dice Coneval. Hay que sumar la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria. La canasta alimentaria es poder comprar comida y Coneval lo lista de manera muy puntual: frijol, arroz, carne, leche, huevo, etcétera. Y la canasta no alimentaria implica transporte, implica educación, implica vestido, calzado, vivienda. Esos dos montos sumados dan una cantidad de 4,564 pesos. Hoy el salario mínimo, aún con los aumentos que ha tenido, no alcanza para que una familia viva fuera de la pobreza, y eso no lo podemos aceptar. No puede ser que el Estado mexicano diga: esto es lo que un mexicano o mexicana ganará con un trabajo formal, a sabiendas de que esa familia va a vivir en la pobreza. Si multiplicamos esos 4,500 pesos por el tamaño promedio de la familia mexicana, nos da 15,500 pesos. Esa tiene que ser la aspiración, no los actuales 7,600. Y no estoy diciendo que esto suceda de la noche a la mañana, pero tiene que quedar claro a dónde vamos, a dónde queremos llegar. La presidenta Sheinbaum, creo, comparte esta lógica, porque ha estado hablando de que debe aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas, lo cual da unos 11,400 pesos. Pero el promedio de las familias mexicanas no es de 2.5 integrantes y no es justo que una persona gane lo que el propio Estado considera justo y su familia vive en la pobreza. Nuestro planteamiento es: sigamos avanzando. La meta tiene que ser canasta no alimentaria más canasta alimentaria multiplicada por 3.4. A pesos de hoy, 15,500 pesos. Segundo, sin duda es un gran avance el aumento que ha tenido el salario mínimo en los últimos tiempos. Pero también hagámonos cargo de que hoy en México el 54% de la gente está en la informalidad. Y en la informalidad no aplica el salario mínimo. Nos tenemos que hacer cargo de ese enorme problema. Y tercero, concluyo diciéndoles: el aumento al salario mínimo es condición necesaria, sí, pero no es condición suficiente. Es indispensable, por supuesto que sí, pero no es suficiente por una razón elemental. Porque si la economía no crece, si no se generan empleos,
¿de qué sirve que por decreto digamos que el salario mínimo va a ser altísimo? Para que esto se haga realidad necesitamos una economía vigorosa. Y yo les planteo un decálogo, 10 aspectos en los que nos debemos concentrar si queremos una economía fuerte, vigorosa, que dé oportunidades para la gente. Primero, Estado de Derecho. Si no hay certeza jurídica, no va a haber inversión y con su reforma judicial arrancamos con el pie izquierdo. Segundo, combate a la corrupción, pero con énfasis en combatir la extorsión. Sí, la del crimen organizado, pero también la del burócrata corrupto que ahoga a los pequeños negocios. Tercero, seguridad pública. Si no hay seguridad no va a haber crecimiento. Y vean la tendencia: 60,000 homicidios en el sexenio de Fox, 120 en el de Calderón, 140,000 en el de Peña, 200,000 en el de López Obrador. ¿A dónde vamos a parar? Cuarto, inversión pública, pero con énfasis en infraestructura, educación, salud e innovación. Quinto, estabilidad macroeconómica, y aquí le heredaron a la presidenta Sheinbaum 2 bombas de tiempo: el déficit fiscal más alto en prácticamente 40 años y Pemex Refinación, que perdió más de 900,000 millones de pesos durante el sexenio. Sexto, y esto a veces le cuesta trabajo a la mayoría entenderlo, inversión privada. Porque sí, la inversión pública es muy importante: trenes, aeropuertos, carreteras, pero por cada peso que invierte el gobierno, ¿saben cuántos pesos invierte la iniciativa privada? Sumen todo: refinerías, trenes, carreteras, aeropuertos, puertos. Por cada peso que invierte el gobierno, la iniciativa privada invierte 6. Si no hay facilidades para la inversión, no va a haber crecimiento. Séptimo, una reforma sendaria que ponga el acento en ordenar el gasto público. Octavo, reducir la desigualdad, porque es verdad, si queremos que crezca la economía, necesitamos menos desigualdad. Miren, es muy sencillo de entender. Cuando a una familia de los más adinerados le entran 10,000 pesos adicionales, ese dinero se ahorra. Cuando esos 10,000 pesos, a través de una reforma que sea inteligente, redistribuye y le da esos mismos 10,000 pesos a los del decil más pobre, esos 10,000 inmediatamente se van a gasto, a consumo, y eso estimula la economía. Entonces, reducir la desigualdad hace crecer la economía. Noveno, desarrollo regional, porque no es lo mismo Tijuana que Yucatán, Mérida no es lo mismo que Ticul, cada región tiene su particularidad. Y finalmente concluyo, décimo, mayor productividad. Y para esto tenemos que hacer una reforma muy profunda que se llama seguridad social universal, porque hoy, si ustedes revisan los censos económicos, lo que van a encontrar es empresas muy productivas que quiebran y empresas poco productivas que sobreviven. ¿Por qué? Porque en la informalidad te ahorras el 30% con cada trabajador. En la formalidad, cada trabajador implica un gasto 30% mayor. Mientras tengamos esta división de formalidad e informalidad, vamos a vivir en una distorsión económica, y la única solución se llama seguridad social universal. Termino como empecé: 100% a favor de que el salario mínimo jamás aumente por debajo de la inflación. Termine, por favor, a favor senadora de que Anaya, policías, maestras y trabajadores de la salud ganen más de 17,000 pesos. Nuestro voto será a favor. Escucha cómo el senador Alejandro Yáñez de Morena para en seco al senador Canallín ante todas estas recomendaciones que le está haciendo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que no se nos olvide que en el sexenio de Felipe Calderón, según iban a hacer una refinería en Hidalgo, pero hoy se reveló que solamente hicieron media barda, todo el billete se lo robaron estos prianistas. Esto fue lo que aconteció. Escuchando atentamente y con mucho cuidado
al orador que me antecedió, la primera pregunta que se me viene a la mente es ¿por qué la retahíla de recomendaciones que acaba de decir, por qué no lo hicieron en los gobiernos de Acción Nacional? Pero no solo eso, lo que sí hicieron, y particularmente el sexenio de Felipe Calderón, iba a decir una barda para una refinería, pero me informan los senadores de Hidalgo que es media barda lo que se hizo en lugar de la construcción de la refinería. Y cobraron de más. Pero aquí mismo, en Paseo de la Reforma, construyeron una suavicrema que, por cierto, le estorba la vista al castillo de Chapultepec. Pero lo que sí hicieron en el periodo neoliberal de 36 años, entre ellos los dos gobiernos del PAN, fue disminuir el salario real. Y tengo las cifras. Nosotros decimos que hechos son amores y no buenas razones. ¿Y quién sí hizo y que se constata empíricamente? El sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Cuando llega Andrés Manuel en el 2018, el salario mínimo mexicano era de 88 pesos con 90 centavos. 6 años después, el actual salario mínimo vigente es de 248 pesos con 90 centavos. Un incremento nominal de alrededor del 200% y un incremento en términos reales del 110%. Esto sí es justicia salarial, esto sí es justicia laboral. Pero además les tenemos buenas noticias a las trabajadoras y a los trabajadores de México. Nuestra estimada presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho el compromiso de incrementar para el próximo año, cuando menos, en un 12% el salario mínimo, lo que lo llevará a una cantidad de alrededor de 278 pesos con 80 centavos. Pero no solo eso, nuestra presidenta, y cuenta con todo el apoyo del Poder Legislativo, de los senadores y las senadoras cuatroteístas, y en mi caso, senador López Obradorista y claudista, está comprometiéndose a que el salario que hoy alcanza para una canasta .6, canasta básica, al final de su sexenio, hablamos del 2030, alcance para 2 canastas y media, lo que en términos numerales significa que para el 2030, cuando menos, el salario mínimo será de 380 pesos con 30 centavos por día. Pero además es el momento de recordarle a la derecha conservadora que ellos eran los que argumentaban que no se podía incrementar el salario real porque eso generaría inflación. Y en los hechos, lo único que vimos es que se infló la riqueza de la oligarquía y se generó la masificación de la pobreza. Eso es el neoliberalismo, la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Por eso ahora, con este dictamen en comento, al aprobarse, vamos a pasar
de lo que podemos denominar el salario del malestar al salario del bienestar. Pasamos del salario anticonstitucional a un salario constitucional, pero además debemos de señalar lo siguiente: el pueblo de México se está empoderando culturalmente, se está empoderando políticamente, pero hay otro empoderamiento, el empoderamiento económico del pueblo mexicano. Al ganar más en términos reales la población, las y los trabajadores de México, esto propicia un mayor poder adquisitivo y se reactiva el comercio. Al reactivarse el comercio, se reactiva la industria. Al reactivarse la industria, se fortalece y se construye mercado interno, economía propia. Esta es la economía moral. Esta es la economía de la 4T. Por eso con orgullo decimos que vivan las y los trabajadores de México y que viva el incremento del salario. Muchas gracias. En el sistema electrónico se emitieron 124 votos a favor, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y se adiciona un tercer párrafo a la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Iniciamos con la presentación de la resolución. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, ya es oficial. El Senado avaló por unanimidad la reforma constitucional que garantiza que el salario mínimo no estará por debajo de la inflación. Con 124 votos a favor, los legisladores avalaron la reforma constitucional y también el senador Alejandro Yáñez de Morena adelantó una muy buena noticia para los trabajadores de México. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho el compromiso de incrementar para el próximo año cuanto menos en un 12% el salario mínimo. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.